La voz de los protagonistas. En Contextos. Jorge Willy López, secretario técnico del Consejo de CIMAS, está con nosotros para hablar sobre la estrategia del tema de agua a partir de la nueva administración de Torreón. Y nos parece que este es un tema sumamente importante que lo hablemos inclusive antes de iniciar la administración, porque estamos convencidos, Jorge, que hay diagnóstico sobre diagnóstico. O sea, sabemos perfectamente bien qué nos duele en materia de agua, pero cada administración lo sabe y cada administración deja no solamente lo que encontró, sino rezagos. Y entonces esos rezagos se van acumulando y se nos va haciendo una bola de nieve que nadie le entra al tema. Nadie, ninguna administración, sea del color que sea. Bueno, aquí panistas y priistas, que son los que han administrado Torreón, finalmente nadie le entra al tema. Y entonces, bueno, para nosotros es muy importante que una persona como tú, empresario, con esta capacidad como de diagnóstico y de ver las cosas desde una perspectiva pragmática, nos diga realmente qué se tiene que hacer, por dónde se tiene que entrarle a este tema que, como se entierra, a nadie le interesa. Sí, buenos días a ambos y buenos días al auditorio. Gracias por la invitación. Sí, coincido con lo que acabas de decir. Creo que sí hay diagnósticos varios. Creo que aún así que los hay y que sí sabemos dónde están los puntos que más le duelen al CIMAS. Creo que de todos modos hay algo más que hacer por ahí. Creo que eso sería uno de los puntos principales. Falta un diagnóstico verdaderamente profesional y con un sustento que no hemos visto. Yo ahí sí coincido, pero difiero un poquito que sí falta algo. Pero, ¿dónde está la diferencia? Que ese diagnóstico debe de ponerse en un camino y agregarle una palabra que es la que no ha habido, continuidad. Esa parte es, yo creo que lo que más le duele al CIMAS, Marcela, Manuel, porque cuando cambian los colores o cuando cambian las administraciones, usualmente lo que se hizo bien, porque siempre hay algo que se hace bien. Yo creo que no es blanco y negro esto. Yo creo que hay muchos grises, como en la vida misma. Yo creo que las cosas que se hacen bien, en varias de ellas no hay continuidad. Las que se hacen regular no se mejoran, las que se hacen mal, pues igual y se desechan. Pero no es posible pensar que todo lo que se hace es malo, ni todo lo que se hace es bueno. Pero si cada 3 o cada 4 años hay un cambio estratégico, hay un cambio de rumbo, y ni siquiera se da la oportunidad de revisar qué ha ido avanzando bien, pues es como volver a empezar. Entonces, si nos trasladamos a una empresa normal, digamos, a una empresa que está fuera del ámbito público, para municipal, para estatal, pues, bueno, muy sencillo, no sobrevivirían, quebrarían todas las empresas cada 3 o cada 4 años, cambian su rumbo o no se dan la oportunidad de revisar qué se ha hecho bien aún cuando cambien de gerente y entonces retomarlo, bueno, potencializarlo, eficientarlo regular y desechar lo que ya se comprobó que no funciona. Entonces, esa palabra continuidad, planeación estratégica que trascienda las administraciones y que haya un compromiso y que haya un seguimiento, porque pues sí, tiene que cambiar la cabeza, eso es inevitable, eso no lo vamos a cambiar ni tú ni yo ni nadie. El gerente del sistema obviamente va a cambiar cuando cambien las administraciones, eso pasa aquí y en los sistemas que funcionan bien en el país. Pero los equipos gerenciales de segundo, de tercer nivel, deberían de gozar de una continuidad, obviamente los que demuestren una eficiencia y los que se guíen por el plan que va llevando al CIMAS hacia donde debe ir, porque pues tampoco no hay recetas mágicas y no es inventar nada. ¿Dónde estás parado? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Y cómo le vas a hacer para llegar ahí? ¿Qué recursos necesitas y cómo los vas a dotar? Porque no nada más son financieros, son humanos, son de diferentes capacidades que tienen que estar puestos sobre la mesa y tienen que estar dotados para llegar a donde queremos ir. Pero primero, ¿realmente sabemos dónde estamos parados? Sí, pero falta un poco más. ¿Sabemos hacia dónde queremos ir? También creo que falta un poquito más por ahí. ¿Están los recursos necesarios para llegar ahí? Ahí falta un poco más. Entonces, por ahí empezaría y me iría un poco más allá, porque la pregunta, igual que se hace mucha gente, es ¿Habrá sistemas de agua en el país que funcionen? ¿Habrá sistemas de agua en el país que sean rentables? ¿O esto que vemos aquí se replica prácticamente en el 100% de los casos? Desafortunadamente, la mayoría comparten la situación del CIMAS Torreón.
pero sí hay casos de éxito y casos de éxito muy claros y muy importantes, no de ahora, de años. Hay sistemas, yo me he enfocado en investigar dos sistemas en lo particular para tratar de emular lo bueno y ir a ver cómo le han hecho para ver qué se puede tropicalizar y qué se puede proponer y qué se puede hacer para cambiar el rumbo. En particular el sistema de agua de León, que para mí es el mejor del país. León es un ejemplo en muchos sentidos. Pues el Implan, por ejemplo. En el agua, Marce, es un ejemplo al 100%. Y el otro sistema que también funciona muy bien es el sistema de Monterrey. El sistema de agua de Monterrey no solamente provee agua y drenaje a Monterrey, llegó a ser su eficiencia a tal grado que provee agua y drenaje a todo el estado. Así digo, obviamente el área metropolitana de Nuevo León, de Monterrey, perdón, es el 85% de la población del estado, ¿verdad? Pero llegó a tal punto en que, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en todo el estado. Entonces, sí hay casos de éxito. Hay varias empresas de agua que están dentro de las 500 empresas más importantes del país. O sea, de que hay 4 o 5 por sus ingresos y por sus utilidades. No se llama utilidades en la contabilidad gubernamental porque es una contabilidad un poco extraña. Sí. Pero por sus utilidades y por su nivel de ingresos están ahí. Entonces, sí se puede. Habrá que entonces ir a ver cómo le han hecho, ¿verdad? Porque hay un camino recorrido, no es de la noche a la mañana. Entonces, creo que esa parte es un ejemplo claro que sí se puede. ¿Cómo lo hicieron? Ahí está el camino. Y yo creo que hay que voltear para allá también. Ajá. Ya he revisado lo que tiene que ver, por ejemplo, con Aguas de Barcelona en Saltillo, que es una empresa privada la que ofrece el servicio. ¿Cómo les ha ido? Porque en algún momento, en toda esta historia, se llegó a comentar como la necesidad de privatizar el sistema. Sí, les va bien. Ahora, sí es una empresa privada, pero el municipio sigue manteniendo la mayoría accionaria en el trato que se hizo ahí en Saltillo. Tengo entendido, hasta donde yo he podido investigar, que el municipio de Saltillo tiene el 51% de la empresa que se formó y Aguas de Barcelona el 49%. Se hizo Aguas de Saltillo, no sé el nombre que tiene, pero les ha ido muy bien. Y Saltillo tiene una disponibilidad de agua mucho menor de la que tenemos aquí en Torreón. Les ha ido muy bien. Sin embargo, Marce, Manu, yo les diría que hay tiempos para todo. Y la situación del CIMAS Torreón ahorita es el momento menos favorable para buscar un camino como eso, porque está en unas circunstancias muy desfavorables para llegar a una mesa de negociación, sentarte y buscar un buen trato para la ciudad. Eso sería en un momento dado que el CIMAS, su situación financiera, su situación técnica y operativa, tenga una posición de fuerza mayor para tener un mejor trato para la ciudad. Pero además las condiciones son muy distintas porque está ahí la posibilidad de aguas saludables, de agua saludable, y eso también le cambiaría muchísimo el panorama al sistema. Sí, totalmente. Y yo creo que si bien quizás ha habido falta de información de este gran proyecto, a lo mejor a los diferentes actores les ha faltado bajar más la información, explicarla más, pero en mi opinión personal, que no quepa duda que es un gran proyecto y es una gran oportunidad, es una gran coyuntura, no solo para traer el agua, sino para que de la mano se pueda modernizar gran parte de la infraestructura que está hecha un desastre de los sistemas operativos municipales. Yo ahí quisiera comentar que a veces me resulta extraño ver lo que veo. A veces veo ciertos funcionarios públicos que viven como en otra dimensión. Estaba leyendo al alcalde de Lerdo, por ejemplo, donde decía que no iba a dar usos de suelo y que no iba quién sabe qué, que porque el proyecto no... A ver, yo me pregunto, si tienes uno de los peores sistemas de agua del país y todavía le estás poniendo peros a un gran proyecto de infraestructura que te va a traer agua en calidad y en cantidad suficiente y te puede aportar a darle la vuelta a tu sistema interno y a todos los problemas que tienes, porque no van a traer el agua, Marcela, Manuel, sin renovar toda la infraestructura que tiene que ser renovada. ¿Cómo van a traer el agua para que se siga desperdiciando
X porcentaje, porque ahorita si quieres entramos a los temas, no es cierto que se tira el 50% del agua, es imposible, estaría la ciudad inundada. ¿Cómo se va a tirar el 50% del agua? Hay un tema que si quieres ahí le entramos tantito, yo ahí te puedo dar mi opinión, pero dices, ¿cómo? Entonces, ¿en qué momento vamos a agarrarnos de la mano? ¿En qué momento vamos a decir, esto nos conviene a todos? Y vamos a empujar para adelante. Si falta información, vamos a pedirla. Si falta convencimiento, vamos a hacerlo. Vamos a ver, ¿en qué momento vamos a poder detectar las oportunidades? Bueno, Cosa que no entiendo. Homero Martínez lo ha especificado muy bien, lo ha dicho muy bien, y tiene que ver con el área natural protegida, con el sitio Ramsar, que significa el Cañón de Fernández, y las afectaciones que pudiera haber al mismo. Sí. Y también en consideración a los productores que, como tú dices bien, probablemente no haya la socialización suficiente del proyecto y que están temerosos de que finalmente el agua que antes les destinaba no se la destinen. Pero además, el fondo de agua saludable, no me quiero meter mucho porque es interminable, tiene que ver con esta impresión de que no, además de que no lo han socializado, o sea, pues empiecen por lo primero. Tú como empresario, pues lo sabes, y lo primero es eso, mejorar los sistemas de distribución, porque independientemente del porcentaje que se pierda de agua en cada uno de los municipios que van a ser afectados o beneficiados con agua saludable, es una realidad. Sí. Si es el 50, si es el 60, es más, inclusive yo me atrevería a pensar que ni siquiera se mide adecuadamente el porcentaje que se desperdicia de agua. Pero tú me dirás, Sí. y seguiremos con esta conversación cuando regresemos de la pausa comercial. Estamos hablando de cimas y estamos hablando de aquí para adelante. O sea, ya estamos como estamos. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué tenemos que empujar? Porque no nada más es una cuestión de que la autoridad decida. Oiga, nosotros también contamos, ¿no? 7:43, vamos a la pausa. Contextos.
Pues estamos abriendo fuerte la emisión del día de hoy, estamos hablando del tema del agua, pero desde la perspectiva de CIMAS, porque está con nosotros Jorge Willy, secretario técnico del Consejo de CIMAS, y con él estamos hablando precisamente de todo lo que pudiéramos esperar de aquí en adelante, o sea, ya, diagnóstico sobre diagnóstico, proyectos, programas, que si el drenaje pluvial, bueno, cuando cada verano indiscutiblemente se llega ni siquiera a abril, mayo, desde marzo empieza la escasez de agua y es lo de todos los días, de todos los años. Sí, absolutamente. Y me parece, Jorge, que señalabas un punto clave, como que dijiste la palabra mágica, el tema del presupuesto, ¿no? Porque aquí lo constatamos todos los días en los reportes que nos hace la ciudadanía sobre fugas de agua, sobre drenajes tapados, sobre alcantarillas sin tapa y cuestiones de esa naturaleza que se prolongan por semanas y uno a veces no puede entender cómo una fuga de agua potable tiene 8 semanas, ¿no?, reportándose y no se atiende. Esto que cambió de forma operativa también por parte de CIMAS, en el sentido que cuando se hace una reposición de tubería o una reparación que involucre hacer una perforación, pues el CIMAS ya no se encarga directamente de la reposición de esa carpeta asfáltica, o contrata alguna empresa o es el Sistema Integral de Mantenimiento Vial quien debe concluir ahí esa parte, pero pareciera que luego no se coordinan, ¿no? Porque luego se reporta, dejaron allí un pozo y no lo han venido a tapar, y luego se hace la solicitud al sistema y resulta que no tenían la orden de esa reparación o desconocían que CIMAS había hecho una obra de esa naturaleza. Entonces, se pierde la coordinación. Esta escasez también del líquido que hubo en algunas colonias aquí aledañas al centro y que nos decía el gerente técnico, el ingeniero Raimundo Rodríguez, que realmente es porque la tubería ya está tan vieja que debe ser sustituida en su totalidad. ¿Qué pasa en cuestión presupuestaria? ¿Realmente no hay dinero para atender esas cuestiones? Porque también señalabas el Zapal de Lerdo, que es de los peores sistemas operativos de agua en el país, que si de plano está quebrado. Además, en Lerdo hay una cultura del no pago terrible. En el CIDEAPA, en Gómez Palacio, qué decir, que a veces, bueno, no tienen ni el equipo suficiente. ¿Qué pasa con los sistemas operativos de agua, Jorge? ¿Cómo podrían suplir estas carencias, tomando en cuenta además que como parte del proyecto de agua saludable le tendrían que invertir justamente a la reposición de sus líneas de conducción? ¿De dónde va a salir ese dinero? Sí, a ver, bueno, la respuesta es bastante amplia, pues son varios temas en uno mismo. Sí, presupuesto sí hay. El CIMAS tiene su presupuesto, lo hace anualmente, tiene sus ingresos propios. Afortunadamente el CIMAS tiene un abanico amplio de cómo entra el dinero. Entra de los domicilios, entra de los comercios, entra de la industria, entra del tratamiento de las aguas residuales. Entonces, esa parte es un beneficio para el CIMAS, que no tienen otros sistemas que básicamente atienden al usuario doméstico. Y ahí, como tú bien comentas, hay mucha cultura de no pago y eso hace financieramente muy problemática la situación de muchos sistemas. Sin embargo, ahora vamos viendo qué pasa aquí. Todo el tema de las deficiencias o todo lo que pudiera estar mejor técnicamente en cuestión de fugas, pavimento, todo eso sí existe. No tengo nada que decir al respecto más que se pudieran hacer, se deberían hacer las cosas mucho mejor. Eso lo tenemos claro. Vuelvo al punto que no hay soluciones mágicas. ¿Qué se necesita para que eso funcione? Se necesita que haya más dinero, sí. Que la gente esté mejor coordinada también. Hay que hacer el trabajo mejor en muchos lados, pero yo te diría, a ver, primero, y como dice Marcela, a ver, viendo para adelante, ¿qué sigue? Primero yo diría, a ver, para ir a exigir el pago a quien sea, de acuerdo a su condición, creo que también se tiene que tomar en cuenta, hay que llevarle agua. ¿Cómo le vas a cobrar a alguien agua que no le entregas? Entonces, como te decía ahorita, en León, en Monterrey, la disposición de agua es 24 horas del día. No hay momento en que no le abra la llave la gente de esos municipios, que no salga agua, independientemente del hidro, del esto. No hay excusas, no hay pretextos. Entonces, para cobrar tienes que entregar algo. Que para pedir algo a cambio tienes tú que entregar lo que te corresponde. Ahí está la primera tarea. Pero para hacer eso va acompañado de medir, micromedición al 100%. Otra receta que ya está probada, que
lo han llevado, los sistemas que funcionan es que tienen 100% medido. Aquí el CIMAS tiene más o menos 220,000 tomas, o sea, 220,000 contratos, de los cuales faltan 80,000 medidores para tener 100% de medición. Entonces, imagínate, vamos sacando los números, de esos 220,000 tomas que están contratadas, falta toda la gente que no tiene toma y que no tiene contrato. Bueno, nomás de esas falta medir 80,000. Y eso que en estos 4 años se compraron 80,000 medidores. Entonces, se compraron 80,000 y faltan 80,000. Ahí está el primer gran reto. ¿Para qué? ¿Para qué medir todo? Porque entonces vas a saber entre la micromedición y la macromedición, que es la que viene del pozo, de las líneas principales, entonces empiezas a saber realmente dónde están los problemas de fugas, de no pago, y enfocas tus baterías y enfocas tu atención donde realmente viene un retorno, donde realmente hay un tema de corto plazo y no andas dando batazos nada más para resolver una cosita que no te va a impactar en nada realmente en el sistema. Entonces, mide al 100%, macromide lo que tiene que ser. Entonces, de esa manera, ¿qué viene? Que el dinero que es escaso se invierte donde debe de ser. Si es aquí en el centro, si es esto, porque eso sale de la medición y sale de la sectorización. Ahorita hablaba del sistema de agua de Monterrey. ¿En qué momento cambió su historia? En el momento que hizo un programa súper ambicioso en tiempo y en inversión de sectorización. Sectorización, aquí le llama cierre de circuitos. CIMAS lo ha hecho durante este tiempo, pero lleva un avance muy corto de un 15-16%. Es, agarras un sector, ¿qué pozo lo surte? ¿Cuánta agua se saca del pozo? Y luego cuánto se mide a dónde se entrega. La diferencia entre una y otra es lo que no se está midiendo, ya sea porque se está entregando sin medición o ya sea porque se está agarrando, porque alguien la está agarrando y no la está pagando. Entonces, a la hora que mides esas diferencias, dices, bueno, me voy a ir primero acá. Aquí tengo un gran problema, aquí no tanto. Entonces, eso es el uso eficiente de los recursos. Cuando son escasos, como bien dices ahorita, úsalos bien. Claro. Sé estratégico. Y, por ejemplo, eso, Jorge, perdón que te interrumpa, Adelante. de alguna manera impediría estas prácticas como de tandear el agua. O sea, ¿sería la solución también a ese problema de tandeo por desabasto? Sí, pero no de un día para otro. Claro, Un tema de sectorización, de cierre de circuitos, más micromedición, es un tema que se tiene que planear más allá de las administraciones. Regreso a la continuidad. Síguele con esa parte, no echen al traste lo que se está haciendo bien. Entonces, yo creo que di algunas acciones puntuales porque la eficiencia física del CIMAS, que es lo que extraigo del subsuelo contra lo que facturo, anda al 52%. Entonces, entonces se tira el 48% del agua. No es cierto. ¿Por qué? Porque mucha agua se entrega en muchos domicilios y no se mide bien o no se cobra. Hay robo de agua también. Hay gente. ¿Quién es responsable de todo lo que está pasando? Todos somos responsables. Todos cargamos una parte de la responsabilidad. Los ciudadanos que no exigimos lo suficiente. Empresas y comercios que pudiendo pagar, a lo mejor no pagan lo suficiente. Que tienes el medidor dañado y no lo reportas, te aprovechas. O sea, todos somos corresponsables. Ya eso yo creo que ya es para atrás. Todos somos corresponsables. Ahora para adelante, entonces, ¿qué hacemos? En este tiempo que tenemos poco tiempo, ahí están algunas de las acciones sumadas a la continuidad. Ojalá en esta administración, este consejo tiene la intención y tiene la obligación y la responsabilidad de buscar la continuidad con los que vienen. Pero el consejo sí sabe, Jorge. Pues, o sea, los consejeros sí saben del tema de CIMAS. Porque el hecho de que estén en una cámara, en un organismo, sí. o sea, ¿realmente garantiza que sepan? No, bueno, yo no te puedo decir que todos sepan exactamente qué y hasta dónde, ¿verdad? Yo, en lo particular, hablando por mí, y haciendo lo que yo puedo, me he tratado de documentar, de enterar, de hablar con expertos y de poder tener bases para decir lo que estoy diciendo aquí y lo que digo en el consejo. Ya los demás, pues es una responsabilidad personal el representar. Es que ahí está otro problema. O sea, yo creo que también falta que los que ocupamos una silla ahí, cuando lleguemos ahí, entendamos que representamos a Torreón, no a la Canacintra, no a la Canaco, no al GEL, etcétera, porque ahí la cachucha es de Torreón, porque CIMAS es de los ciudadanos. CIMAS no le corresponde ni al rojo, ni al azul, ni al verde, ni al no, a quien, o sea, es que también nos falta ese entendimiento, pero llevarlo a la práctica. Entonces llegas ahí y a veces entonces se confunde
pues no llegas a gestionar asuntos de tu cámara, llegas a ver por el CIMAS, a ver por primero, pues a enterarte de cómo están las cosas, ¿verdad? Y tener claro el diagnóstico básico, y luego qué estamos haciendo, y luego qué puedes aportar. Me platicaba uno de los consejeros del Zapal de León, y bueno, cuando lo oyes hablar del honor que es para ellos pertenecer al Consejo del Zapal, y cómo se pelea en el buen sentido de la palabra esa posición, cómo se cuida, dices, bueno, entonces es que el camino está diferente en todos lados, en lo operativo, en el consejo, o sea, hacia dónde tenemos, por qué funcionan las cosas, porque cada quien asume su rol, creo que de la mejor manera posible. No estoy diciendo que aquí no suceda lo mismo, pero al mismo nivel, por supuesto que no sucede, ¿verdad? Sí, tengo por acá un comentario extenso, pero me parece importante. El CIMAS es un organismo muy técnico, no hay mucho que buscar. El CIMAS es una empresa que tiene ingresos y tiene egresos. Eso es lo que hay que validar. El CIMAS tiene el monopolio del agua, no tiene competencia. Entonces, ¿cuánto te cuesta extraer y distribuir un metro cúbico de agua? ¿Y cuánto te cuesta distribuir un metro cúbico de agua? Los consejeros en su mayoría no tienen idea del funcionamiento del CIMAS. Torreón tiene el mayor cobro per cápita anual de agua potable de todo el estado de Coahuila. Agua saludable no pasa de ser un buen deseo. En mi opinión, no va a funcionar. Un dato básico, ¿cuánto va a costar el metro cúbico? En CIMAS Torreón solo factura a lo mucho el 45% del agua que se extrae. El 52. El otro 55% se denomina agua no contabilizada y se compone de 3 partes. El agua que no se mide, el agua que se pierde en fugas y el agua que se roba. Con el 60% del agua que el CIMAS inyecta a la red, se cumpliría perfectamente con la necesidad de todos los torreonenses. Pero el problema son los factores de agua no contabilizada. Muy romántico todo lo que se dice, pero pues hay muchas cosas que inciden en un sistema operativo del agua potable, drenaje y saneamiento. El agua no contabilizada le cuesta al CIMAS en costos de energía eléctrica, derechos de extracción, mantenimiento de equipo, personal, le cuesta al CIMAS más de 200 millones de pesos. El agua no contabilizada. El CIMAS cuenta con más de 195,000 usuarios, de los cuales el 94% son domésticos, el 5% son comerciales y el 1% son industriales y otros. Sí. Datos que me parecen importantes, por eso los pongo en la mesa, Jorge. Sí, coincido con la mayoría. Algunos datos tienen quizás alguna pequeña variación, pero al final del día, sí. Y regreso a lo mismo. Y la solución de hoy para mañana no va a salir. O sea, a ver, entonces, a la hora que tú quieres bajarle a ese tema del agua no contabilizada, lo acabamos de decir ahorita, lo acabo de decir, a ver, 52% de eficiencia física. ¿Dónde está el resto del 48%? Como lo comenta aquí la persona, coincido. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ir reduciendo ese 48%? Porque eso se va de punto en punto, Marcela. No creas que de 48, de un año a otro, se puede fijar un objetivo de bajarlo 10 puntos porcentuales. Es imposible. También no se puede salir de la realidad, porque bajar eso es inversión para atacar el tema de las fugas. Es cultura de pago, pero para cultura de pago llévales el agua. O sea, entonces empiezas a toparte con la realidad, porque al final del día, de los buenos deseos o de las buenas estrategias a llevarlas a la práctica, ahí es donde empieza a brincar las complicaciones. Entonces, fijarse objetivos claros sería el primer paso, y los números ahí están, los porcentajes ahí están. Vamos a bajar ese 48%, ¿sí? ¿Cómo? Así, midiendo, enfocando las baterías, llevando agua para poder cobrar, y entonces, en base a eso, empiezan a subir los ingresos, empieza a subir la eficiencia comercial, hay más dinero para infraestructura, y se va armando la película con el paso del tiempo, donde puedes ir avanzando en ese sentido. Ahora, también ahí yo creo que el rol del consejero, bueno, también tiene su capacidad, que no somos expertos en el agua. Habrá que ver también esa parte, pues cómo se puede mejorar, porque vas a tu junta de consejo y a tus comisiones o a tus mesas de trabajo, y tampoco se puede esperar, ¿verdad?, que un consejero vaya y tenga la capacidad de resolver los problemas del CIMAS de un mes para otro. Esa parte, pues es absurdo, ¿verdad? Entonces, el armonizar todo esto es un gran reto. O sea, bajar ese 48% podría tomar décadas.
No deberían de ser décadas con un buen plan, con Exacto. una buena ejecución y con continuidad. Deberían de ser años. Te doy el ejemplo para que la gente también lo sepa. A ver. El sistema de agua de León, que para mí es el mejor del país, Sí. tiene una eficiencia física del 73%. Ok. De todos modos, ahí hay agua no contabilizada, como dice el Radio Escucha, de 27%. Entonces, sí se puede, hay algunos sistemas que tienen una eficiencia física mayor, pero tienen menos ingresos. Entonces, al final del día, yo sí he de decir, en mi opinión personal, llegar al 100% de eficiencia física, yo creo que no sucede ni en el primer mundo. Claro, ¿Verdad? claro. Porque pero sí, del 52 al 73 o 74, hay un gran Sí, camino. hay un buen tramo. Y obviamente que cuánto se desperdicia, pues si le metemos esos 20 puntos, bueno, lo que estaríamos hablando sería algo muy diferente. Sí, nos dicen aquí, Radio Escucha, si tanto dinero falta y tanto problema económico tienen, ¿cómo es que CIMAS está patrocinando a los del béisbol? ¿Cómo se explica eso? Es lo que nos preguntan. No sabría yo decir ese dato. No sé si hay un convenio del tema del agua por publicidad en el estadio. Ahí la verdad es que no tengo la información para saber cómo está el contrato con el béisbol. Sí, me gustaría que reexplicaras esto, Jorge, porque de alguna manera es como desmitificar esto que se dice muy fácil y a lo que hacías mención al inicio, de que el 50% o el 48% del agua se desperdicia en fugas. Y es en lo que ya explicaste, pero me gustaría que se profundizara para que quede claro y entonces se desmitifique Sí. este argumento. Sí, con gusto. O sea, el regreso a cómo se mide. Ujú. Cada pozo que tiene el CIMAS, que opera el CIMAS, se mide el agua que se extrae del subsuelo. Hay pozos que son más generosos que otros porque son más nuevos o porque están en diferentes áreas de la ciudad donde se extrae más agua. Se mide en litros por segundo o en metros cúbicos lo que se extrae y luego eso se contrapone o se cruza contra lo que se factura. Ojo, lo que se factura no es lo que se cobra, todavía Sí. viene después Sí, la sí, cobranza. Lo que se extrae contra lo que se factura, ahí tenemos ahorita un 52%, eso se llama eficiencia física. Entonces, ¿qué falta? Que falta contabilizar o facturar el 48% restante. En ese 48% es imposible que se diga, y es una mentira que se diga que se va en fugas. Sí, una parte de ese, para poder decirles yo cuánto tendríamos que tener una micromedición al 100% y una macromedición al 100%, que es el deber ser, como lo tiene León, como lo tiene Monterrey, quizás como lo tiene Tijuana, como lo tiene Juárez quizás. Entonces ahí podríamos decir exactamente qué porcentaje se entrega en los domicilios y no se cobra, qué porcentaje se tira en fugas y en infraestructura que está en malas condiciones, qué porcentaje se huachicolea, qué porcentaje se roba. Entonces, ¿qué pasa? Que ese 48%, una parte, ahí se entrega en domicilios que no tienen medición y que nunca les llega una cobranza. ¿Por qué? Porque se hizo el fraccionamiento, porque la gente lo agarró, por lo que haya sido, pero se entrega en domicilios. Otra parte se pierde en la mala infraestructura que hay en la red, otra parte se roba. Ok, Esa correcto. es Correcto. la Bien. realidad. Pues mucho tema. Nos faltó como una Inacabable, hora. inagotable. Sí, sí, sí. Pero además, Sí. con ganas de que ahora sí, ojalá y que haya una cierta garantía y que no estén manipulando además a su conveniencia, porque tiene que ver con intereses políticos. Todo lo demás, a lo mejor habrá muy buenas intenciones, pero cada proceso electoral tú te das cuenta y hasta de verdad el ciudadano que no está tan involucrado lo hace, que es el tema, y lo manipulan y lo llevan y lo traen y lo hacen como quieren con el fin de ganar simpatías y votos. Entonces, basta. Sí, te digo- ¿Alguien tiene que ponerles límites? Te digo algo rápido, Marcela. Sí. ¿Sabes qué sería el mejor escenario para el municipio de Torreón? Que tuviera un CIMAS rentable y eficiente, porque ¿sabes cuántos problemas y dolores de cabeza les quitaría? O sea, el principal beneficiado de tener un sistema de agua eficiente y rentable sería el municipio, porque te olvidas de bloqueos, de paros, de quejas. O sea, Tienen un sindicato, que eso va a ser prácticamente bueno, imposible. Y también los manipulan. habrá que entrarle a ese manipulan. tema también en otra plática, ¿verdad? Porque hay unas cláusulas ahí en el contrato colectivo que estaría bien también que ustedes como medios de comunicación le dieran una checadita. 2 sindicatos. 2 sindicatos y unas cláusulas que no las creerías si yo te las platico, hay que meterle, y
Y también habrá que ver el índice de eficiencia, que ahí está, del tema de los empleos de CIMAS, que como en todos lados, para tampoco no decir lo que no es, hay empleados muy buenos, empleos regulares y hay empleados que no cumplen. Entonces, habrá que ver si las cláusulas del CIMAS tienen que ver con la realidad de la empresa y con la realidad del mexicano común, porque dices, oye, ¿cómo es posible que esta empresa y estos empleados tengan este contrato colectivo? ¿Por qué? Porque en algún momento alguien lo firmó, alguien lo autorizó de parte de la gerencia y de parte del consejo en su momento, que no tiene nada que ver con lo que tiene un mexicano trabajador promedio. Y eso se me hace que tampoco se vale. Muy bien. Pues solamente gracias, No, al Jorge. contrario. Y qué bueno que estás tú ahí. Vamos a ver a quién nombran como gerente de CIMAS, la siguiente administración, que yo le pedí a Román Alberto en muchas ocasiones y a cada uno de los candidatos que nos dijera qué portaban, qué ternas portaban para ciertos puestos. CIMAS me parece que es fundamental. Sí. No nos dijeron. Esperamos que pronto nos digan, porque desde ahí se va viendo la intención. Sí. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Gracias, Jorge Willy López, secretario Buen día. técnico del Consejo de CIMAS, y vamos a ir a la pausa y regresamos 8:07. Contextos.